Introducción. El siguiente es un libro breve que analiza algunas de las señales de amar verdaderamente a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Es vital que los musulmanes respalden su declaración verbal de amor, adoptando estos signos para que puedan alcanzar un carácter noble. Según el hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2003, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha aconsejado que lo más pesado en la balanza del día del juicio será el carácter noble. Es una de las cualidades del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que Alá, el Exaltado, elogió en el capítulo 68 al-Kalam, versículo 4 del Sagrado Corán. Y de hecho tienes un gran carácter moral. Por lo tanto, es un deber de todos los musulmanes obtener y actuar según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, para lograr un carácter noble. Signos del amor de Alá, Altísimo, y del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Se ha dejado claro en el Sagrado Corán y los hadices del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, que el amor por Alá, el Exaltado y el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es una parte importante de la fe. De hecho, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 165, advierte que una persona solo saboreará la dulzura de la fe cuando ame a Alá, el Altísimo, y al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, más que a toda la creación. Otro hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 168, advierte claramente que una persona no puede ser creyente hasta que ame al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, más que a toda la creación. Debido a este hecho, todos los musulmanes afirman que aman a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Pero esta es una afirmación que debe estar respaldada por pruebas. De lo contrario, no tendrá ningún valor ante Alá Todopoderoso. La primera señal de amor se menciona en el Sagrado Corán. Aconseja claramente que si uno ama a Alá, el Exaltado, y desea su amor y perdón, debe prácticamente seguir los pasos del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di, oh Muhammad, si amas a Alá, entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. Y Alá es perdonador y misericordioso. Esto significa que un musulmán debe esforzarse por emular al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, aplicando sus tradiciones en sus vidas, siguiendo sus palabras y acciones. Deben obedecer sus órdenes y evitar sus prohibiciones. Capítulo 59 Al-Hajj, versículo 7. Y todo lo que el mensajero os haya dado, tómalo, y lo que él os ha prohibido, absteneos de. Uno no debe elegir entre sus tradiciones y solo aplicarlas en su comportamiento cuando le conviene. Quien hace esto solo sigue sus deseos mientras afirma seguir las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Una señal clara de esta actitud incorrecta es que una persona cambia la prioridad de las acciones establecidas por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, darán prioridad a las acciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que son menos importantes que sus otras acciones. Por ejemplo, según un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 5363, mientras estaba en casa, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ayudaba a su familia con las tareas del hogar, pero cuando llegaba el momento de la oración se marchaba para dirigir la casa. Oración congregacional en la mezquita. Si alguien ayuda a su familia con las tareas del hogar pero no asiste a la mezquita para ofrecer la oración con la congregación sin una excusa válida, entonces no está siguiendo la tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto se debe a que han reordenado la prioridad de las acciones. La oración en la mezquita con la congregación tiene prioridad sobre la ayuda con las tareas del hogar según la tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él.
Y si una persona reordena esta prioridad, no está siguiendo su tradición. Ayudar a la familia con las tareas del hogar es sin duda una buena acción. Pero si se comportan de esta manera no están siguiendo la tradición del santo profeta. La paz y las bendiciones sean con él, incluso si lo parece. De hecho, solo siguen sus propios deseos. Este es un punto importante que los musulmanes deben entender. Pero es vital tener en cuenta que esto no significa que los musulmanes deban dejar de hacer obras de bien. Significa que deben hacer todo lo posible para seguir correctamente las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. La siguiente señal de amar verdaderamente a Alá, el exaltado, y al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es que uno preferirá los mandatos y prohibiciones expresados en el Sagrado Corán y los hadith del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sea con él, sobre sus propios deseos y opiniones. Capítulo 9 en Taubá, versículo 24. Di, oh Muhammad, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestros parientes, las riquezas que habéis obtenido, el comercio que teméis declinar y las viviendas que os complacen, os son más amados que Alá y su mensajero y luchar por su causa, luego espera hasta que Alá ejecute su orden, y Alá no guía al pueblo desafiante y desobediente. Una persona solo se inclina hacia las cosas mencionadas en este versículo por amor a ellas. Pero cuando uno elige la obediencia al Islam por encima de estas cosas, demuestra su amor por Alá, el exaltado y el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Un verdadero amante solo desea obedecer a su amado y mantenerlo complacido en todo momento. Esto solo es posible cuando un musulmán obedece las enseñanzas del Islam. La siguiente señal de amar a Alá, el Altísimo, es que su ira hacia la gente será solo por Alá el Altísimo. Es decir, no les gustarán las cosas que a Alá el Altísimo no le gustan. Esto evita que un musulmán adopte malos sentimientos hacia los demás y lo inspira a respetar a los demás como lo ordena el Islam. Incluso si otra persona peca, no le debe gustar el pecado, pero no odiar al pecador, ya que puede arrepentirse sinceramente en cualquier momento. De hecho, Alá Altísimo no odia al pecador. Esto lo prueba el hecho de que la puerta del arrepentimiento siempre está abierta para el pecador hasta su muerte. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 17. El arrepentimiento aceptado por Alá es solo para aquellos que hacen el mal por ignorancia o descuido, y luego se arrepienten poco después. Son aquellos a quienes Alá se dirigirá en busca de perdón. Si Alá Todopoderoso odiara al pecador, no le habría dado la oportunidad de arrepentirse. Detestar los pecados y no al pecador es una tradición del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y quien actúa de acuerdo con sus tradiciones realmente lo ama, y quien realmente ama al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, estará en el paraíso con él. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2678. Cuanto más controla un musulmán sus emociones para que solo se enoje por la causa de Alá, el Altísimo, más verdaderamente ama a Alá, el Altísimo y al Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. El musulmán que no actúa de esta manera, posee un amor incompleto. La siguiente señal de amar verdaderamente a Alá, el exaltado y al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es que un musulmán mencionará a Alá, el exaltado y al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con frecuencia. Comúnmente se sabe que lo que una persona recuerda frecuentemente es a quien ama. Cuanto mayor es el amor, mayor es el recuerdo. Esto se indica en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 826, que aconseja que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, solía recordar a Alá el exaltado en cada momento. Esta es una señal del profundo amor que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, tiene por Alá el exaltado. Aquellos que demuestran su amor recordando a Alá, el exaltado, a menudo han recibido buenas nuevas de perdón y una gran recompensa. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 35.
Y para los hombres que recuerdan a Alá con frecuencia y las mujeres que lo hacen, Alá ha preparado para ellos el perdón y una gran recompensa. La siguiente señal de amar a Alá, el Altísimo, es un fuerte deseo de encontrarse con Alá, el Altísimo y el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. No es posible amar a alguien y no desearle compañía constante. Quien desee este encuentro dedicará grandes esfuerzos en prepararlo. Esto es bastante obvio incluso en los asuntos mundanos. Cuanto más importante es una reunión, mayor es la preparación. Así que aquellos que deseen encontrarse con Alá, el Exaltado, se esforzarán en su sincera obediencia cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Esto ha sido indicado en el Sagrado Corán. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 110. Así que cualquiera que espere el encuentro con su Señor, que haga un trabajo recto y no se asocie con nadie en la adoración de su Señor. Este signo está vinculado al anterior, ya que Alá, el Exaltado, ha declarado claramente en un hadith divino encontrado en Sahih Bukhari, número 7405, que Él está con quien lo recuerda. Entonces, si uno desea la compañía de Alá, el Exaltado, lo recordará constantemente a través de su sincera obediencia. Aquellos que deseen encontrarse con el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, se apresurarán a seguir sus tradiciones. Especialmente aquellos que indican que actuar en consecuencia hará que uno esté con él en el más allá. Por ejemplo, un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5304, advierte que quien cuida a un huérfano por la causa de Alá el Exaltado estará con el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él en el más allá. Los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, cumplieron esta señal al máximo mientras anhelaban constantemente la compañía de Alá, el Exaltado y el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. El Sagrado Corán alude a esta característica de los compañeros, que Alá esté complacido con ellos. En el capítulo 3 Ale Imran, versículo 159. Así que, por misericordia de Alá, oh Muhammad, fuiste indulgente con ellos. Y si hubieras sido grosero de palabra y duro de corazón, se habrían desbandado de ti. La siguiente señal de amar verdaderamente a Alá, el Altísimo y al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es mostrar gran respeto al mencionar a Alá, el Altísimo o al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Cuando uno recuerda a Alá, el Altísimo, no debe hacerse de forma descuidada. Es decir, cuando uno recuerda a Alá, el Altísimo, con la lengua pero no con el corazón. Esto puede ocurrir a menudo durante la oración, cuando un musulmán parece estar adorando a Alá, el Exaltado, pero su mente está vagando por el mundo material. Cuando uno realiza la oración, está hablando íntimamente con su Señor. Por eso no deben ser descuidados durante esta comunicación divina. A una persona no le gusta que otra actúe descuidadamente durante su conversación. Entonces, ¿cómo podría Alá Exaltado estar complacido con alguien que lo recuerda así? Cuando uno recuerda a Alá, el Exaltado, de la manera correcta, fortalecerá su conexión espiritual con él. Esto los inspirará a una mayor obediencia en la forma de cumplir sus mandamientos, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Es importante señalar que aunque un musulmán debe esforzarse por recordar a Alá, el Exaltado, con el corazón y con la lengua, nunca debe dejar de recordar a Alá, el Exaltado, si lucha por incluir su corazón. Recordar a Alá, el Exaltado, solo con la lengua es mucho mejor que no recordarlo en absoluto. Cuando un musulmán recita el Sagrado Corán, debe ser plenamente consciente de que estas son las palabras del Señor de los mundos, y por lo tanto recitarlas con asombro y respeto. Una parte de este respeto es hacer lo mejor que uno pueda para pronunciar cada palabra correctamente. Por eso es tan importante aprender a recitar correctamente, ya que pronunciar mal las palabras puede en algunos casos cambiar el significado de la palabra o del verso, lo cual es un problema grave. Otra parte del respeto es esforzarse por comprender las enseñanzas del Sagrado Corán y aplicarlas en la vida. Envolver el Sagrado Corán en un bonito paño
y colocarlo en un estante alto no es verdadero respeto. Recitarlo correctamente, comprenderlo y actuar en consecuencia lo es. Además, no se debe utilizar el nombre de Alá, el Exaltado, en vano, como por ejemplo haciendo juramentos vacíos. Los musulmanes deberían tener más respeto por el bendito nombre de Alá, el Exaltado. Un musulmán debe recordar al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, con respeto, especialmente cuando le envía paz y bendiciones o cuando estudia sus hadices. Deben entender que sus palabras le son reveladas divinamente, por lo que no deben tratarlas como tratan las palabras de los demás. Capítulo 53 An-Najm, versículos 3 a 4. Tampoco habla por su propia inclinación. No es más que una revelación revelada. Algunos eruditos respetaban tanto los hadices del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que solo los narraban después de realizar la ablución y nunca lo hacían de manera casual. En cambio, se sentaban con respeto en una reunión y los narraban mientras sus alumnos permanecían en silencio. La próxima señal de amar verdaderamente a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es amar a todos aquellos que aman a Alá, el Altísimo, y al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, por el amor de Alá, el Altísimo, incluso si esto contradice la opinión personal de cada uno sobre ellos. Este amor incluye a aquellos que proclaman el amor a través de sus palabras y, más importante aún, a través de sus acciones. Por ejemplo, es obvio para todos que toda la familia del santo profeta Muhammad, que Alá esté complacido con ellos, todos los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, y los justos predecesores, poseían este amor verdadero. Así que amar a cada uno de ellos es un deber de quien afirma amar a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto ha sido probado a través de muchos hadith, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 17. Aconseja que el amor por los ayudantes del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es decir, los residentes de la ciudad santa de Medina, es una parte de fe, y odio hacia ellos es signo de hipocresía. En otro hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3862, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, ha advertido claramente a los musulmanes que no critiquen a ninguno de los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, ya que amarlos es un signo de amar al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y odiarlos es una señal de odiar al santo profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y a Alá el Exaltado. Esta persona no tendrá éxito a menos que se arrepienta sinceramente. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, mencionó una declaración similar sobre su bendita casa, que Alá esté complacido con ellos, en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 143. Si un musulmán critica injustificadamente a cualquier musulmán que demuestra su amor por Alá, el Altísimo, demuestra su falta de amor por Alá, el Altísimo. Si un musulmán comete un pecado, otros musulmanes deberían odiar el pecado, pero por amor de Alá, el Exaltado, aún deberían amar al musulmán pecador debido a su amor por Alá, el Exaltado, y el santo profeta Muhammad. Paz y paz, bendiciones sean con él. La señal de amar a los demás es tratarlos con amabilidad y respeto. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. Además, a un musulmán no le deben agradar todos aquellos que muestran desprecio por aquellos que aman a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, independientemente de si la persona es un pariente o un extraño. Los sentimientos de un musulmán nunca deben impedirle realizar este signo de verdadero amor por Alá, el Exaltado, y el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto no significa que deban hacerles daño, pero deben dejarles claro que odiar a quienes aman a Alá, el Altísimo, y al santo profeta, la paz y las bendiciones sean con él, es inaceptable. Si persisten en esta actitud desviada, entonces uno debe separarse de ellos hasta que se arrepientan sinceramente. La siguiente señal de amar verdaderamente a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad,
la paz y las bendiciones sean con él, es desagradar la actitud de aquellos que pueden realizar actos rectos pero lo hacen sin seguir las tradiciones del santo profeta Muhammad, paz y las bendiciones sean con él. Es decir, no buscan activamente sus tradiciones ni actúan en consecuencia. En cambio, buscan y actúan en base a buenas acciones que han sido aconsejadas por otros. Aunque estas también son buenas acciones, un musulmán debe comprender que ninguna buena acción es superior a una buena acción prescrita o aconsejada por Alá, el exaltado o el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Todo tiene una jerarquía. Por lo tanto, uno no debe desviarse de la prioridad correcta, y en cambio primero cumplir con sus deberes obligatorios, y luego cumplir con la mayor cantidad posible de tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Solo entonces deberían realizar otras acciones voluntarias si encuentran el tiempo y la energía para hacerlo. Incluso las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, deben priorizarse correctamente ya que varían en grados, lo que los estudiosos han dejado claro. En pocas palabras, todos los caminos hacia Alá, el exaltado, están bloqueados excepto el camino del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Por eso los musulmanes deben elegir sus tradiciones sobre las acciones voluntarias prescritas por otros. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di, oh Muhammad, si amas a Alá entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. La siguiente señal de amar verdaderamente a Alá, el exaltado, es amar el sagrado Corán. Esto debe demostrarse a través de acciones, actuando según sus enseñanzas, no simplemente besándolo, envolviéndolo en un paño bonito y luego colocándolo en un estante alto de la casa. Uno debe cumplir los aspectos del sagrado Corán para poder demostrar su amor por él. En primer lugar, deben recitarlo correcta y regularmente con respeto y concentración. En segundo lugar, deben estudiar el sagrado Corán de una fuente confiable para poder comprender sus enseñanzas. Por último, deben esforzarse por aplicar sus enseñanzas en su vida cotidiana. Un musulmán siempre debe actuar según sus enseñanzas y no solo cuando conviene a sus deseos o en una situación o momento específico, como durante el mes sagrado del Ramadán. Además, una parte del verdadero amor por el sagrado Corán es no utilizarlo como herramienta para solucionar los problemas mundanos. Desafortunadamente, algunos han adoptado esta actitud y solo toman el sagrado Corán para recitarlo cuando se encuentran con un problema mundano. Y en el momento en que se soluciona su problema, lo guardan para no volver a examinarlo hasta el próximo problema mundano. Lo tratan como una herramienta que solo se saca de la caja de herramientas para arreglar algo. Aunque el sagrado Corán es una cura para los problemas mundanos, esta no es su función principal. Su objetivo principal es la verdadera guía para que uno pueda llegar al más allá de forma segura. Es una tontería ignorar su función principal y utilizarla solo para otra cosa. Esto es como alguien que compra un coche caro que no tiene motor solo para mirar la televisión que tiene instalada en su interior. ¿No sería etiquetada esta persona como tonta? Si un musulmán trata correctamente el sagrado Corán, encontrará que no solo lo guía al paraíso sino que también soluciona sus problemas mundanos. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 82. Y hacemos descender del Corán lo que es curación y misericordia para los creyentes, pero no aumenta a los malhechores excepto en pérdida. La siguiente señal de amar verdaderamente a Alá, el Altísimo, y al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, es tener un amor sincero por la creación, ya que son creación de Alá, el Altísimo. Y teniendo un amor sincero en particular por los musulmanes, ya que son la nación del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. De hecho, el santo profeta, la paz y las bendiciones sean con él, lo ha indicado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi número 1926, cuando aconseja que la fe es ser sincero con todas las personas. Otro hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2515, advierte que una persona no puede ser un verdadero creyente hasta que ame por los demás lo que ama por sí mismo. Como Alá,
El Exaltado es misericordioso con la creación según su infinita dignidad. Los musulmanes deben amar la creación siendo misericordiosos con ellos por amor de Alá, el Exaltado. Es importante señalar que este amor debe demostrarse a través de las acciones, no solo a través de las palabras. Tener amor sincero por la creación incluye desear el bien para ellos y hacer lo que uno pueda para mejorar las cosas para ellos, como apoyo financiero y emocional. Es parte del amor hacia las personas que uno se sienta complacido cuando están felices y tristes cuando están afligidos, siempre y cuando su actitud no contradiga las enseñanzas del Islam. Un alto nivel de amor incluye llegar a límites extremos para mejorar la vida de los demás únicamente por el placer de Alá, Altísimo, incluso si esto les pone a ellos mismos en dificultades. Por ejemplo, uno puede imponer restricciones a sus propias demandas para donar más riqueza a los necesitados. Deseando y esforzándose por unir siempre a las personas en bien, es parte del amor hacia las personas, mientras que dividir a los demás es una característica del diablo. Una manera de lograrlo es velar las faltas de los demás y aconsejarles en privado contra los pecados. Quien actúe de esta manera verá sus pecados velados por Alá, Altísimo. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1426. Siempre que sea posible, uno debe aconsejar y enseñar los aspectos de la religión y los aspectos importantes del mundo a otros, para que tanto su vida mundana como la religiosa mejoren. Una prueba del amor de uno por los demás es que los apoyan en su ausencia, por ejemplo, de las calumnias ajenas. Dar la espalda a los demás y preocuparse solo por uno mismo no es la actitud de un musulmán. En pocas palabras, uno debe tratar a los demás como desea que la gente los trate. La próxima señal de amar verdaderamente a Alá, el Exaltado, y al santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, es amar el más allá y alejarse del mundo material. Esto se debe a que el mundo material anima a uno a alejarse del recuerdo de Alá, el Exaltado, y del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Considerando que el más allá anima a obedecer a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Además, es en el más allá que un musulmán se encontrará con Alá, el Exaltado, y el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Por lo tanto, el amor verdadero alentaría a uno a volverse hacia el más allá. El desapego del mundo material no significa que uno deba abandonar completamente el mundo y vivir en una cueva. Pero significa que deben tomar lo que necesitan de este mundo para cumplir con sus requisitos y responsabilidades, sin despilfarro ni extravagancia, y alejarse del exceso de este mundo material dedicando su tiempo a prepararse para el más allá. Prescindir de este mundo no era solo la tradición del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sino que, como se menciona en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2352, el santo profeta, la paz y las bendiciones sean con él, deseaba partir del mundo de esta manera y resucitar de esta manera. El corazón humano ha sido creado de tal manera que debe contener algo en él. Entonces, si uno lo llena con el mundo material, entonces no habrá espacio en él para el amor por el más allá. Si uno se aleja del exceso de este mundo material, su corazón se llenará con el más allá. Esto los alentará a prepararse mediante la obediencia sincera a Alá, el Altísimo. Esto dará lugar al verdadero amor de Alá, el exaltado y santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Es un deber de todos los musulmanes que afirman amar a Alá, el exaltado y al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, adoptar los signos que se han discutido en este breve libro. Esto asegurará que demuestren su amor con acciones, no solo con palabras, y solo entonces los beneficiará en ambos mundos. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.